¿Por qué la retirada militar francesa de África no es solo una victoria, sino el inicio de una era sin precedentes para el continente? Hoy, la historia cambia radicalmente. Francia ha comenzado el retiro total de sus tropas en África Occidental y Central, cerrando para siempre sus bases en Chad, Gabón, Costa de Marfil y Senegal. Más de 6 décadas de presencia militar y de control colonial llegan a su fin, dejando cicatrices profundas y un legado de controversia en la región. Pero esta decisión no es solo logística ni política. Es la respuesta a años de presión popular, protestas masivas y una diplomacia africana que, por primera vez, logró coordinarse y desafiar a una potencia global. ¿Qué llevó a Francia a abandonar el continente que dominó militarmente durante más de 60 años? ¿Por qué ahora? ¿Qué factores, tanto internos como externos, han confluido para que se produzca este giro inesperado en la geopolítica mundial? Lo que está en juego es inmenso. Si no entendemos la magnitud de este momento, podríamos subestimar su impacto y perder la oportunidad de forjar una África verdaderamente independiente. La llamada Operación Sahel Exit no solo marca el final de una era colonial, sino que lanza un reto directo a los líderes y a las nuevas generaciones africanas: tomar el control de sus recursos, su seguridad y su destino. Este es un punto de inflexión comparable a la caída del muro de Berlín o a la independencia de la India, cuando las antiguas metrópolis debieron reconocer que el poder ya no les pertenecía. Ahora, el tablero geopolítico se ha reseteado. ¿Quién llenará el vacío dejado por Francia? ¿Será este el nacimiento de una África soberana o solo el preludio a una nueva dominación extranjera bajo otro nombre? Lo cierto es que, para entender por qué la retirada francesa era inevitable, debemos explorar la historia de la ocupación y la resistencia africanas. Solo así podremos anticipar los desafíos y las oportunidades que se abren ante los africanos. Para comprender cómo se llegó a este punto, es esencial mirar hacia atrás. La historia de la ocupación francesa en África está marcada por el conflicto, la resistencia y constantes intentos de emancipación. Desde el siglo XIX, Francia expandió su imperio colonial en el continente africano, apoderándose de vastos territorios y sometiendo a millones de personas bajo su dominio. El recuerdo del Tratado de Berlín, donde las potencias europeas se repartieron África como si fuera un tablero de juego, sigue vivo en la memoria colectiva de los pueblos africanos. Durante más de 6 décadas, Francia fue la potencia militar predominante en África Occidental y Central. ¿Cómo empezó esta era de dominio y por qué está llegando a su fin justo ahora? Para responder, basta observar la evolución de las relaciones franco-africanas desde la independencia formal. Tras la Segunda Guerra Mundial, Francia se vio obligada a conceder independencia política a sus colonias, pero mantuvo una presencia militar y económica que condicionó la soberanía de los nuevos estados. Este fenómeno, conocido como la France-Afrique, estableció una red de alianzas, bases militares y acuerdos secretos que perpetuaron la influencia de París en el continente. Para entender la magnitud de la retirada francesa, hay que retroceder a 1960. Tras la ola de descolonización, la paradoja fue evidente. Los países africanos lograron independencia política, pero la huella militar francesa nunca desapareció. París estableció bases estratégicas en Chad, Gabón, Costa de Marfil y Senegal, asegurando así su influencia sobre recursos y gobiernos. Muchos de estos acuerdos, firmados en secreto, otorgaban a Francia derechos de intervención y acceso privilegiado a recursos como el uranio, el petróleo y el cacao, perpetuando una relación de dependencia desigual. Estas bases no eran solo símbolos de poder, permitían a Francia controlar minerales vitales, como el uranio de Níger, y proteger sus empresas. El acceso a estos recursos estratégicos justificaba, año tras año, el despliegue de tropas y asesores, bajo la promesa de estabilidad y crecimiento. Por ejemplo, la base aérea de N'Djamena, en Chad, no solo servía como plataforma para operaciones militares, sino también como garantía de que el flujo de uranio hacia las centrales nucleares francesas nunca se vería interrumpido. Pero la estrategia francesa empezó a desmoronarse.
Durante décadas, París defendía su presencia con el argumento de combatir el terrorismo y garantizar la seguridad regional. Sin embargo, los resultados fueron alarmantes. Los grupos armados se multiplicaron, los conflictos se expandieron, y los costes anuales superaban los 1.000 millones de euros, sin victorias claras ni paz duradera. En Malí, por ejemplo, la intervención militar francesa, iniciada en 2013 bajo la Operación Serval y luego transformada en la Operación Barkhane, no logró erradicar la amenaza yihadista. Al contrario, el conflicto se extendió a Burkina Faso y Níger, provocando desplazamientos masivos y una crisis humanitaria prolongada. La impopularidad creció en ambos continentes. En las capitales africanas, las protestas contra la ocupación aumentaron. En Francia, el descontento social y político forzaba un debate nacional sobre la utilidad de seguir interviniendo. Los medios denunciaban el estancamiento y el Parlamento enfrentaba presiones crecientes para poner fin a una aventura cara y desgastante. Las madres de soldados caídos en combate exigían respuestas sobre la verdadera finalidad de la misión, mientras los sindicatos franceses criticaban el desvío de recursos públicos hacia una guerra sin fin. La presión no venía solo de dentro. La Unión Africana y aliados internacionales exigieron una retirada inmediata, señalando el neocolonialismo militar. África coordinó su diplomacia, y la resistencia popular convirtió la ocupación en un problema insostenible para París. En 2024, una cumbre extraordinaria celebrada en Addis Abeba reunió a más de 40 jefes de Estado africanos que, por primera vez, emitieron una declaración conjunta exigiendo el fin de todas las bases extranjeras en suelo africano. Ignorar este contexto, una telaraña de intereses económicos, fracasos militares y presión popular, sería repetir errores históricos, permitir nuevas formas de dependencia o abrir la puerta a otras potencias extranjeras. La historia está repleta de ejemplos en los que la retirada de una potencia colonial fue seguida por la llegada de otra. Así ocurrió en Asia Central, tras la caída del Imperio Ruso, cuando el vacío fue llenado por la Unión Soviética y, posteriormente, por potencias occidentales. Ahora, con Francia en retirada, la pregunta es ¿qué viene después? ¿Logrará África consolidar su soberanía o caerá en nuevas redes de influencia externa? ¿Será capaz de construir una arquitectura de seguridad regional sólida? ¿Podrán los países africanos negociar con igualdad con actores como China, Rusia o Estados Unidos? Cuando millones se unen en una causa común, incluso los imperios más antiguos deben retroceder. Así, la resistencia africana rompió el mito de la invulnerabilidad francesa y desencadenó una ola de cambios que sacudió el continente. La movilización popular fue clave. En ciudades como Bamako, las manifestaciones antigubernamentales se transformaron en protestas antifrancesas, con pancartas que pedían «Fuera Francia» y banderas nacionales ondeando junto a consignas de unidad africana. En los últimos años, las capitales de África Occidental y Central vibraron con marchas y cánticos. Estudiantes, sindicalistas, líderes religiosos y artistas llenaron las calles de Yamena, Libreville, Abiyán y Dakar. Las pancartas y las canciones de protesta se transformaron en el lenguaje de una sociedad que ya no aceptaba la tutela extranjera. En Senegal, jóvenes poetas y músicos crearon himnos de resistencia que se convirtieron en virales en las redes sociales, inspirando a una generación a reclamar su dignidad. El auge de los movimientos antifranceses fue imposible de ocultar. Bajo la presión popular, los gobiernos de Chad, Gabón, Costa de Marfil y Senegal tomaron una decisión histórica. Exigieron la salida total de las tropas extranjeras y pidieron renegociar los acuerdos que mantenían la presencia militar francesa desde hacía más de 6 décadas. En Gabón, el Parlamento aprobó una resolución unánime que declaraba inaceptable la continuación de la presencia de tropas extranjeras, una medida que fue celebrada con fuegos artificiales en Libreville. Sobre el terreno, la situación para París se volvió insostenible. Las amenazas y los ataques contra las bases francesas aumentaron el peligro para el personal. Muchas instalaciones se convirtieron en fortalezas sitiadas,
defendidas por miedo y aisladas de la realidad local. En Chad, los soldados franceses se vieron obligados a limitar sus movimientos, mientras las caravanas de suministro eran escoltadas por vehículos blindados para evitar emboscadas. La operación de retirada fue una prueba de fuego. La evacuación de más de 3.200 soldados y 800 contratistas civiles, junto con toneladas de equipamiento y la entrega de las bases a las autoridades africanas, exigió una coordinación sin precedentes. El proceso recordó a la retirada estadounidense de Vietnam en 1975, cuando la evacuación final simbolizó el fin de una era de intervención extranjera y el principio de una nueva etapa nacional. El verdadero precio del dominio colonial quedó al desnudo. Francia ya no podía sostener el despliegue, ni política ni financieramente. Cada día en suelo africano resultaba más costoso, más peligroso y menos legítimo, tanto ante el mundo como ante los propios franceses. En París, los analistas de defensa advertían que mantener las bases absorbía recursos que serían necesarios para la modernización del propio ejército francés. Pero el mayor riesgo no solo amenazaba a Francia, obligada a abandonar lo que consideraba su esfera de influencia. África, ahora dueña de su destino, debía gestionar la transición con inteligencia para no caer en nuevas crisis internas ni abrir la puerta a otras potencias extranjeras. El vacío de poder, como se vio tras la retirada de Estados Unidos de Afganistán, puede convertirse en una oportunidad o en una tragedia, dependiendo de la preparación y la unidad de los actores locales. La retirada francesa dejó un vacío que reconfiguró el tablero geopolítico africano. Ahora, el futuro de la soberanía africana dependía de cómo se llenaría ese espacio. ¿Se consolidaría una alianza africana capaz de defender sus propios intereses? ¿O el continente volvería a ser escenario de rivalidades extranjeras? ¿África es realmente libre tras la salida de Francia? ¿O simplemente cambia de amo? Con los militares franceses fuera, el continente se convierte en un tablero disputado. Potencias globales como China, Rusia, India y Brasil, junto a actores regionales como Nigeria, Sudáfrica y Egipto, compiten por ganar influencia. La geopolítica africana nunca ha estado tan abierta, ni tan ferozmente disputada. Las oportunidades parecen infinitas. Inversiones multimillonarias en infraestructura, tecnología y energías limpias. Promesas de transferencia de conocimiento y acuerdos de defensa alternativos. Etiopía y Ghana negocian megaproyectos ferroviarios con consorcios chinos, mientras Argelia y Egipto compran equipamiento militar avanzado de Rusia e India. Por primera vez en décadas, África puede elegir con quién asociarse y bajo qué términos. En el Congo se discuten acuerdos para la explotación de litio con empresas indias, mientras que en Kenia se debate la construcción de parques solares con financiación brasileña. Pero la sombra de nuevas dependencias acecha. Los préstamos chinos, aunque monumentales, suelen implicar condiciones estrictas y contratos que favorecen a Pekín. Rusia ofrece armas y entrenamiento, pero busca ventajas geopolíticas y acceso a recursos estratégicos. Sin reglas claras, África podría pasar de un colonialismo europeo a una tutela asiática o euroasiática. El ejemplo de Sri Lanka, que perdió el control de su puerto de Hambantota tras no poder pagar su deuda con China, sirve de advertencia sobre los riesgos de acuerdos desventajosos. Las Fuerzas Armadas africanas atraviesan una transformación acelerada. La retirada francesa obliga a modernizar estructuras, capacitar oficiales y reforzar la cooperación regional. Senegal, Costa de Marfil y Camerún impulsan maniobras conjuntas y diseñan arquitecturas de seguridad africanas, buscando reducir la dependencia de asesores extranjeros y construir capacidades propias para enfrentar amenazas como el terrorismo y el crimen transnacional. En Nigeria, se ha creado una academia militar regional que forma a cientos de oficiales al año, con un currículo adaptado a los desafíos africanos y no a los intereses de potencias extranjeras. En la economía, el cambio es palpable. Los contratos mineros y petroleros se renegocian, las alianzas se diversifican y la industrialización local cobra fuerza. Ghana, Nigeria
y la República Democrática del Congo exigen mejores condiciones para la exportación de minerales estratégicos y sueñan con cadenas de valor propias. El desafío es lograr una soberanía financiera real y frenar la fuga de capitales, para que la riqueza africana beneficie primero a los africanos. Marruecos ha lanzado un plan nacional de industrialización que prioriza la contratación de jóvenes y la transferencia tecnológica, mostrando que es posible un crecimiento inclusivo y sostenible. Sin embargo, el destino continental depende de consolidar poder y definir reglas propias. Si África no aprende de errores pasados ni coordina intereses comunes, las nuevas potencias pueden explotar sus debilidades y perpetuar ciclos de dependencia. La independencia militar es solo el primer paso. La soberanía real exige visión estratégica y unidad política. La experiencia de la Unión Europea, que surgió tras siglos de conflicto y rivalidad, demuestra que la integración puede convertir antiguos enemigos en socios duraderos y proteger los intereses comunes frente a actores externos. El sueño africano de soberanía total aún pende de un hilo. El siguiente movimiento decidirá si África conquista realmente el futuro, o si repite un ciclo de sumisión con nuevos protagonistas. En la historia reciente, países como Vietnam y Argelia han demostrado que es posible transformar una victoria militar en un renacimiento nacional, pero solo si se acompaña de reformas profundas y de una sociedad civil activa y vigilante. La verdadera independencia no termina en lo militar. ¿Qué cambia, en realidad, para la vida y el futuro de los africanos? Con la retirada total del ejército francés, África recupera el control de sus fronteras y, sobre todo, el derecho a decidir su destino. Comienza un renacimiento africano, donde las culturas, las lenguas y la identidad local retoman fuerza, desplazando el peso del colonialismo que marcó a generaciones enteras. En Mali, por ejemplo, se han reintroducido lenguas autóctonas en el sistema educativo, y en Burkina Faso se promueven festivales culturales para fomentar el orgullo nacional. La soberanía militar recién conquistada abre la puerta a una democratización más profunda. Por fin, los gobiernos africanos pueden buscar su legitimidad en la participación popular, sin tutelas extranjeras ni amenazas de intervención. La política deja de responder a intereses ajenos y se vuelve más sensible a las demandas reales de la ciudadanía. En Benín, las elecciones recientes fueron supervisadas únicamente por observadores africanos, marcando un hito en la transparencia y la confianza pública. Este giro también impulsa la integración regional. Al quedar atrás la dependencia de ejércitos extranjeros, organismos como la Unión Africana y las comunidades económicas locales adquieren protagonismo real, fomentando la cooperación y la resolución autónoma de conflictos. Nace una solidaridad continental que antes era imposible bajo la sombra militar foránea. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental, por ejemplo, ha lanzado una fuerza de paz conjunta que intervino en Gambia para restaurar el orden constitucional sin apoyo externo. En lo económico y social, la independencia militar permite pensar un desarrollo endógeno. Políticas industriales, educativas y sanitarias pueden diseñarse a partir de las necesidades y aspiraciones propias de cada país y región. Mujeres y jóvenes, históricamente marginados, encuentran ahora oportunidades inéditas para liderar la transformación y construir el futuro de África desde adentro. El auge de las startups tecnológicas en Lagos y Nairobi es un testimonio del potencial liberado cuando las barreras externas desaparecen. Este logro africano se convierte en un precedente mundial. Por primera vez, el principio de autodeterminación de las Naciones Unidas se materializa de forma concreta. La libertad no se pide, se conquista. África demuestra que es posible romper cadenas y reclamar el derecho a definir su propio camino ante el mundo entero. Es un mensaje poderoso para otros pueblos que luchan por su soberanía, desde Palestina hasta el Kurdistán, y un recordatorio de que ningún dominio extranjero es eterno. Sin embargo, el desafío persiste. Si África pierde la iniciativa, el vacío podría llenarse con nuevas formas de dominación o clientelismo, ahora bajo otros modelos extranjeros. Pero la oportunidad es histórica.
consolidar una África fuerte, verdaderamente independiente y capaz de redefinir su lugar en el escenario global. Para lograrlo, es fundamental invertir en educación, fortalecer la justicia y garantizar la transparencia en la gestión pública. Solo así se podrá evitar que la libertad conquistada se convierta en una ilusión pasajera. Así se cierra un ciclo, pero la pregunta persiste: ¿cómo aprovechará África esta libertad recién conquistada? La respuesta a esa pregunta definirá la próxima era africana. Porque la libertad no es un punto final, sino el principio de una nueva historia. La clave estará en la capacidad de los africanos para construir instituciones sólidas, promover la innovación y mantener la vigilancia ciudadana frente a cualquier intento de injerencia externa. La era colonial ha llegado a su fin, pero la etapa más desafiante apenas comienza: la era de la responsabilidad africana. Hoy se celebra un momento histórico. La retirada definitiva de las fuerzas francesas de África Occidental y Central marca el cierre de más de 6 décadas de presencia militar extranjera. Es la victoria total de África en su lucha por la soberanía, lograda gracias a la valentía de sus pueblos y la tenacidad de sus líderes. Sin embargo, el final de la ocupación no es el desenlace, sino el inicio de una nueva historia. Ahora, el destino del continente está, por primera vez en más de 60 años, en manos de sus propios ciudadanos y gobiernos. El riesgo y la oportunidad se entrelazan. La libertad recién conquistada puede fortalecerse o perderse. En el pasado, países como Angola y Mozambique, tras la retirada de los colonizadores portugueses, enfrentaron décadas de guerra civil por no haber preparado la transición. África debe aprender de estos ejemplos y apostar por la reconciliación nacional y la inclusión política. La salida de Francia ha abierto un vacío sin precedentes. Seguridad, recursos y decisiones políticas ya no dependen de una potencia colonial. Este espacio puede ser ocupado por una África vigilante, fuerte y unida, o por nuevas fuerzas externas listas para explotar cualquier debilidad o división interna. La experiencia de Corea del Sur tras la retirada japonesa revela que, con planificación y unidad, un país puede transformarse en una potencia económica y política. El futuro se juega ahora. La independencia real no es solo expulsar ejércitos foráneos, sino proteger y consolidar cada logro, cada avance. La historia enseña que la libertad solo sobrevive si se defiende todos los días y entre todos. Sin acción ni unidad, lo ganado puede desvanecerse en un instante. La experiencia de la primavera árabe nos recuerda que sin reformas profundas, las victorias iniciales pueden ser efímeras y dar paso a nuevas formas de autoritarismo. El reto es claro: recuperar el control de los recursos, fortalecer la soberanía política y militar y forjar alianzas económicas justas y duraderas. África puede escribir un capítulo nuevo, pero ese relato depende de lo que decidan sus hijos a partir de hoy. La pasividad es cómplice del retroceso, mientras que la participación activa y la vigilancia son el único camino hacia una libertad auténtica. Iniciativas como el Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano abren la puerta a una integración económica que podría convertir a África en uno de los motores de crecimiento del siglo XXI. Así que la pregunta permanece: ¿protegerás este renacer o permitirás que otros decidan el futuro? La responsabilidad ya no es ajena. África, el mundo te observa con atención. El verdadero desafío, por tanto, no es solo celebrar la partida de las tropas extranjeras, sino construir día a día la libertad, la justicia y la prosperidad que merecen los pueblos africanos. Que esta nueva era sea escrita por manos africanas, para que nunca más el destino del continente se decida en despachos lejanos.